Bien. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tenemos una vez más a nuestro colega, el maestro Erlán, a quien ha trabajado con Líderes del Futuro avanzando nuestra organización sin fines de lucro ya por mucho tiempo. Ya tenemos, creo, como 2 años, 3 años colaborando con el profesor. Y ahora él está en su último año de su doctorado allá en la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la escuela, yo diría, más prestigiosa en América Latina en esta área. Entonces, nos viene a visitar una vez más para que platiquemos acerca de cómo va el doctorado, el trabajo que hemos hecho con nuestras visitas a México y mucho más. Entonces, Erlan, bienvenido una vez más a este tu programa Líderes del Futuro. Gracias por aceptar la invitación a visitarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y a todo el público que se da el tiempo de observar, de escuchar esas transmisiones y es un gusto para mí estar acompañándolos y seguir colaborando y trabajando con ustedes. Definitivamente, para gente que, porque ya tenemos un poco de tiempo que no hemos platicado en la radio contigo o en otras redes sociales, acuérdanos qué ha sido el enfoque de porque tú ya tienes una maestría, hiciste tu licenciatura, ¿cómo decides, yo diría, cuál es el proceso de decidir hacer un doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia? Bueno, el proceso, además de una decisión propia, por supuesto, de una inquietud, pues quizás académica y también una inquietud, digamos, personal en torno a investigar el tema de la vida en comunidades indígenas. Creo que la decisión del doctorado también se fue tejiendo un poco sola, ¿sabes? Mm. ¿A qué me refiero? A que mi investigación desde la licenciatura tuvo como inquietud o como, digamos, como meta, finalidad de estudiar la vida de las comunidades indígenas nahuas en el estado de Puebla, específicamente en el lado norte, en la llamada Sierra Norte de Puebla, en donde pues como muchos sabemos y a otras personas que se han presentado en este programa u otros investigadores, pues el mundo de la vida indígena es complejo y es muy amplio. Eso me llevó pues decidir un tema de estudio en donde colocar mis intereses o mis preguntas, digamos, como antropólogo, y me incliné por estudiar la vida en torno a los rituales. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, pero lo platico muy brevemente en cuestión de minutos. Esto comenzó con indígenas nahuas, les repito, en la Sierra Norte de Puebla, estudiando las ofrendas. Específicamente esta comunidad de nombre San Baltasar Xochitlasco se tiene un mes específico o meses, digamos, que puede ser entre el mes de marzo y o abril, en donde acostumbran en la comunidad a llevar ofrendas de alimentos, de agua, bueno, bebidas, múltiples bebidas, bueno, flores, veladoras, copales, etcétera, a las montañas, a los cerros. Ajá, para estas comunidades, así como para muchos pueblos de Mesoamérica, la montaña es un referente para tener un equilibrio, ya sea en la salud, en las emociones, e incluso también regula la vida en torno a los alimentos, a la vida en torno a los animales, la vida en torno al propio ser humano. Entonces, bueno, esto sí es importante como mencionarlo, que la ritualidad en torno a las montañas o el culto a los cerros es una constante en muchos pueblos mesoamericanos. Ajá, llámese nahuas, mayas, purépechas, mazahuas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es exclusivo de los nahuas, sin embargo, cada comunidad, cada pueblo tiene diferentes perspectivas y o formas de realizar las ofrendas. Si bien este camino me llevó a escribir una tesis relacionada justo a las ofrendas en torno a las montañas, entonces en la tesis de la licenciatura
que ustedes pueden descargar de forma libre googleando solamente buscando en la mediateca del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde están todas las tesis de la ENA. La tesis se llama Tlatlalisque Chignauhmazatepetl, que quiere decir algo, una traducción certera o más apegada al español es ofrendando a las montañas o pidiendo a los cerros. Entonces la tesis se llamó Tlatlalisque Chignauhmazatepetl, la ritualidad en torno a los cerros en San Baltasar Xochitlasco. Entonces toda esta gama, digamos, de análisis en torno a las ofrendas de las montañas me llevó a darme cuenta lo importante que es el tema de los llamados especialistas del rito, que en otras palabras o en otros términos lo podemos ubicar como curanderos o curanderas. Ajá. Pero en antropología es muy usual que se use el concepto especialista ritual para referirse a la amplia gama de personas que tienen dones para poder ser curanderos o curanderas, para colocar ofrendas, para cuidar del pueblo, digamos, ¿no? Su papel es fundamental en las comunidades. Los especialistas rituales son una parte medular de un pueblo que todavía se dedica o tiene mucha relación ritual con su entorno natural. Entonces, el ritual al cerro me hizo darme cuenta lo importante que es el papel de este personaje. Literalmente, sin el curandero o curandera, el ritual no tendría el mismo sentido. Él es, de hecho, el que dirige el ritual, el que organiza el ritual. Claro, se necesita de toda la comunidad en general, de todo el pueblo, porque al final es una fiesta comunitaria, es un ritual comunitario. Sin embargo, sí se necesita tener la batuta de alguien, se necesita que alguien esté organizando y dirigiendo, no solamente en la vida indígena, ¿no? En todos los procesos comunitarios siempre va a necesitarse un líder, alguien carismático, alguien que tenga saberes, alguien que sepa cómo funcionan ciertos sectores, cómo se tienen que favorecer a ciertas personas, o sea, literalmente es un organizador. Entonces, yo ahí, mientras hacía esta investigación en campo, mientras convivía con estas personas en su comunidad, me di cuenta que no solamente el especialista ritual es importante para la fiesta del cerro, sino lo es para todo un montón de procesos rituales y comunitarios, incluidos, claro, las prácticas curativas, es decir, su ejercicio como curandero o curandera. A lo largo del año está trabajando, ayudando y manteniendo la paz, el equilibrio entre seres humanos y su vínculo con lo sobrenatural, entre seres humanos y su vínculo con la tierra, con el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te decía que fue como tejiéndose un hilo. Se fue tejiendo ahí un hilo. Bueno, pues si la fiesta de los cerros me di cuenta que el especialista del rito era muy importante, pues ahora me di a la tarea en la maestría de investigar cómo es que estas personas llegan a ser curanderos o curanderas. Es decir, qué características debe tener una persona para iniciarse o para ser reconocido como especialista del rito. Entonces, la segunda tesis de maestría se llamó Iniciación, Don y Praxis Ritual, que fue totalmente enfocada a cómo es el proceso de iniciación de estos personajes, de estos hombres y mujeres que son sabios, que son respetados y que son una figura muy, muy importante en la comunidad. Entonces, pues bueno, esta tesis llegó, digamos, no llegó de casualidad, sino que parece una continuidad de la primera. Una continuidad en donde el sujeto de estudio, digamos, el punto de partida ahora fue el curandero. Y claro, ¿no? Estudiar curanderos implicó observar un poco, dar un clavado, digamos, como a la historia prehispánica de estos personajes, porque tienen una tradición, pues, milenaria,
y que sus conocimientos también tienen una raíz muy profunda en el mundo del México prehispánico. Ujú. Claro, si bien, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI las comunidades indígenas están insertas en el proceso de la modernidad, de la economía de mercado, del capitalismo. No hay que pensar estas comunidades aisladas ni como exóticas, Ujú. simplemente hacen parte de toda esta realidad que estamos viviendo en medio de esta modernidad donde las redes sociales explotaron, donde la migración está potente, donde la gente cada vez más deja sus comunidades por ir a trabajar a la Ciudad de México, a otros estados de la República, e incluso muchos son migrantes a los Estados Unidos. Ujú. Que bueno, ahí viene esto que lo vuelve complejo, ¿no? ¿Cómo actúa el curanderismo en medio de toda esta realidad? Ya. Ajá. ¿Qué hace el curanderismo? Más bien, ¿cuáles son los factores que el curanderismo siga vigente en medio de la migración, de la economía de mercado, del mundo capitalista y de la modernidad? ¿Por qué razón los curanderos y o curanderas siguen iniciándose? Ajá, Y, ¿por qué hay? Sí, sí, ya, te y escucho. estamos viendo, disculpa que te interrumpí, porque has presentado tantas cosas, right? So, estas gentes indígenas siempre han respetado el monte, siempre han respetado las montañas, siempre han respetado estos espacios que son considerados sagrados. Ahí vas y haces tu altar, ahí vas y haces la ofrenda. Y fue interesante cuando los españoles llegaron a Latinoamérica y con el tiempo descubrieron el poder que los montes, las montañas, los cerros tenían, que le empezaron a nombrar a cerros y montañas el Cerro de San Tomás right, para así todavía una vez más tratar de eh, por no mejor usar otras palabras, manipular a la gente indígena, de que sí entendemos a lo que te refieres, nada más que nosotros lo vemos del lado católico y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas es importante reconocerlo porque los españoles aprendieron con la intención de manipular a nuestra gente. Pero esto donde estás entrando, que vamos a platicar un poco más, es súper importante y esto es cómo en el 2025 hay un interés gigantesco, no nada más de mexicanos, mexicanas que nacieron y crecieron tal vez en ciudades o que migraron y están aquí con nosotros, nosotras en California, pero hay un interés gigantesco de anglosajones y anglosajonas en aprender del curanderismo, en moverse de la medicina que tú le llamas de bata blanca a plantas medicinales y curar con sueños y todo lo demás. Entonces, me da gusto que nos estás introduciendo a esta parte, porque para mí es súper interesante cuando más gente dice, oh, van a hacer una conferencia de hierbas y curanderismo, donde, cuando de veras me interesa. Porque mis padres, mis abuelos nunca me enseñaron de esto, pero yo quiero aprender. Entonces, tu trabajo que estás haciendo no nada más como investigador, pero como futuro profesor o lo que vayas a hacer, es esencial una vez más en el 2025 porque hay un interés serio de la comunidad en reconectarse con sus culturas ancestrales y de gente de ancestría europea de aprender acerca de estas cosas. Entonces, es obvio que a ti algo te sigue llamando para aprender acerca de eso, porque tú no eres originalmente de Puebla, ¿no? No, 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 no. No soy originario del estado de Puebla. Sin embargo, el camino, digamos, como académico me llevó a presentar esta zona tan riquísima Ujú. culturalmente hablando, geográficamente también, y en cuestión de biodiversidad ni se Ya. digan. Está tremendo la Sierra Norte de Puebla. No por nada ha sido objeto y mira de los megaproyectos, ¿no? Hablando en este sentido sobre el lugar tan, digamos, tan lleno de recursos que les tocó a estas comunidades o en los cuales se asentaron
desde ya hace varios siglos. Y este proceso, digamos, debido a esto, pues es un tema que salió, ¿no? Ahorita, digamos, en este momento, la Sierra Norte de Puebla ha sido muy afectada por el fracking, que es la extracción de hidrocarburo por este proceso violento hacia la tierra y también por hidroeléctricas. Ajá, entonces, pero si miramos, digamos, esta realidad vinculada a la percepción indígena de observar la vida humana arraigada al entorno natural y físico, nos damos cuenta entonces lo importante que es digamos, como la visión ancestral del medio ambiente y todo lo que hace parte de él, porque eso luego refiere a que las personas estén organizadas en cuestión comunitaria y no solamente por comunidad, sino intercomunitaria, comunidades alejadas por 3 o 4 horas en carretera, pero unidas bajo una percepción del entorno de la defensa de la tierra y el territorio para defender sus lugares de origen. Entonces, eso te lleva, por ejemplo, a hacer la amalgama nuevamente con la pregunta del principio, ¿no? Con la inquietud de poder estudiar estos procesos indígenas en torno a la vida ritual y en torno a la vida ceremonial. Ajá, porque digamos, no pretendemos plantear que esto desde una perspectiva folclórica, ¿no? O Exacto. mágica o idealizada, sino más bien tratar de entender que es la realidad que viven las personas y que desde ahí parte su visión del mundo. Ajá, que desde esa visión del mundo arraigada a una visión de una conformación de la realidad vinculada con el mundo natural, con el mundo vegetal, con el mundo geográfico, etcétera, es que podemos entender que los indígenas han resistido hasta nuestros días y que justo en 2025 se necesita de la vida ceremonial y de la vida ritual porque tiene una razón de ser para entender la vida cotidiana, no una vida exótica ni arraigada a un mundo mágico, sino para saber que los seres humanos y que las personas, hombres, mujeres, niños, nahuas, están en una tierra y en un territorio en donde lo han aprendido a respetar y a valorar bajo la tradición. Entonces la tradición no se vuelve folclórica ni mágica, sino que más bien la tradición, los usos, las costumbres de los pueblos, más bien tienen una razón específica para, una, defender la tierra y el territorio; dos, comprender la vida humana anexada a todo este proceso complejo de la red natural, biológica, etcétera. Y podemos decir que también, no sé, un tercer punto es que justo la vida indígena va a contracorriente del pensamiento moderno y del capitalismo. Ajá, que la vida indígena pues sí es un tope para el capitalismo porque y no es que estén exentos y que no hagan parte de esta realidad, más bien usan esas herramientas desde una perspectiva diferente. Lo arraigan y lo vuelven parte de su cultura, de su vida, de su quehacer cotidiano, que entonces la vida del capitalismo funciona contracorriente bajo la lógica indígena. Absolutamente. Y dices, y entonces ahí viene la otra inquietud, o más bien la otra perspectiva que mencionas. Bueno, en el mundo del curanderismo, por ejemplo, porque esta tesis que se llamó de iniciación, don y praxis ritual, se vinculó, tiene, digamos, 3 procesos. Estudiar los antecedentes históricos prehispánicos del curanderismo, luego una visión muy somera, digamos, o muy leve sobre el curanderismo en la Nueva España, en el mundo colonial, para aterrizar en el curanderismo actual del siglo XXI y darnos cuenta que muchas personas, no solo indígenas, están interesadas en saber qué pasa con las bases del curanderismo en México, bueno, en Mesoamérica, en otras áreas del mundo, por supuesto, pero lo que nos compete, digamos, es el mundo mesoamericano, y mucha gente que incluso, ya bien lo mencionas, no necesariamente tienen una raíz en México, que incluso son habitantes de otros países, ya sea de Sudamérica, Centroamérica, Europa, muy atentos del curanderismo en México. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que también ahí tenemos que tener cuidado,
Por un lado está la New Age, ¿no? En donde justo se folclorizó el curanderismo y lo venden como una mercancía. Ujú, Y ahora entras a Facebook y a otras páginas y resulta que hay gente que te ofrece un curso de 6 meses para hacerte curandero. ujú. Ajá, ahí está eso es ahí sí hay folclorización del curanderismo. Ahí sí, entonces, pero mucha gente a lo mejor quizás por su inquietud de no querer profundizar digamos, no quiero decir en lo verdadero porque pues, caería como en un etnocentrismo, Ujú. pero sí quiero decir en una raíz de verdad honesta o de verdad tradicional, pues entonces nos damos cuenta que esos cursos de redes sociales que te convierten en 6 meses en curandero, pues no son más que la folclorización del curanderismo mesoamericano, ¿no? Ya, no llegas al punto de en realidad entender Exacto. qué es el curanderismo, pero al mismo tiempo que nuestra gente indígena, que se ve indígena, que se viste con su ropa ancestral originaria, yo diría que todavía están tratados y maltratados en México, como están maltratadas aquí al otro lado de la calle en los Estados Unidos, porque en realidad no se le tiene respeto a la gente indígena. Estamos aquí para robarnos ideas, conocimiento de plantas medicinales, esto y lo otro, pero no me estés molestando con el sufrimiento y lo que ha tomado el sobrevivir los muchos atentos a eliminar a la gente indígena, absolutamente. Entonces, hay mucha gente que eso es lo que busca, ¿no? Busca, hey, va a haber un certificado al final de esta clase porque yo quiero presumirlo en redes sociales o ya quiero hacer un negocio y tu entendimiento y tu trabajo más que nada es de veras aprender y de ahí educar a la gente que de veras quiere educar, sin esa esperanza de que voy a ir a la siguiente fiesta, a cena con amigos, amigas, y voy a enseñarles el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo título que me acaba de llegar porque ahora ya supuestamente soy curandero, huesero, sobador o lo que sea. Y mucho de esto empezó aquí en los Estados Unidos, yo diría en algunos años atrás, con la idea de ser parteras y todo ese tipo de cosas. Y ahora se ha expandido entre muchas áreas, porque esto de interés que tiene mucha gente en el curanderismo mexicano, también lo tienen en el curanderismo estadounidense, si le pudiéramos decir así, donde ahora quieren ir a diferentes eventos que gente indígena local está haciendo con el interés de una vez más no aprender, pero presumir más que nada de que yo estoy yendo a este evento y pagué $500 por este y pagué $800 por el otro, y ese es el interés que muchas de estas personas tienen en estos momentos. Entonces, um, por eso me gusta colaborar contigo, porque cuando vamos a México y vamos a Teotihuacán, tú nos explicas exactamente qué es lo que es, qué es lo que no es, cuántas preguntas todavía existen de Teotihuacán y todo lo demás. Sí, sí, claro, pues este tema, digamos, que está en boga desde hace unas décadas y creciendo cada vez más, nos lleva también a plantearnos qué está sucediendo con el curanderismo en México de norte a sur. Si se está transformando, digamos, en una especie de mercancía a modo de inducirlo en esta vida del capitalismo, ¿no? En Ujú, donde estás obligado a vivir rápido, a vivir forzado y que además las cosas se hacen express, ¿no? ujú. Como decir, es como un chamán al vapor, ¿no? Ya, Es lo que se exactamente. está creando en esta perspectiva pues las lecciones, digamos, que nos dan las comunidades indígenas cuando haces trabajo de campo y estás con ellos en su vida cotidiana, en su quehacer de día a día, pues te das cuenta que el curanderismo o la vida del especialista del rito, chamán y o chamana, porque a muchas personas les suena más este término, Ujú, termina siendo en la realidad indígena un compromiso social tremendo. Ajá.
desde la perspectiva de las ciudades o de la gente que esté interesada en el curanderismo, en el chamanismo, pues asumen o quizás piensan que tener este cargo es un privilegio y un prestigio, y sí lo es por un lado, pero tampoco están acercándose a la gran responsabilidad social que ellos cargan sobre sus hombros. Ajá, de hecho, muchas veces hay gente que ni siquiera quiere tener los dones para ser curandero o curandera, porque ellos saben que esto implica tener una vida sujeta al servicio de la comunidad. Ajá. Literalmente ellos a veces viven por la comunidad y ellos en sus hombros recae el peso de que una comunidad entera tenga un bienestar social pues equilibrado. Entonces el curanderismo bajo este contexto indígena es sumamente difícil, además es sumamente cargado de responsabilidad social y también está cargado de un mar de emociones. Ajá, porque ellos y ellas pues atienden a las personas, atienden a familias completas y encima a comunidades enteras. Entonces ser curandero bajo este concepto es tener en cuenta que tu vida va a estar vinculada hasta que te mueras al servicio de la comunidad. Tu vida Entonces, no es tu vida, right? Tu vida es la vida de la comunidad. Y como tú dices, exactamente. porque cuando hemos ido a Ecatepec, no a Ecatepec, pero a Cuernavaca, y estamos platicando con 20 curanderas, ¿y qué pasa? Que suena ¿cómo se llama? Suena el teléfono de una y se paran y se van, y otra se para y se va, porque no importa si estás comiendo y no importa si estás durmiendo, a esa hora te paras y tienes que ir a cuidar a tu encargado o encargada, y esa es parte de la vida que decidiste que vas a tener, y es una responsabilidad muy grande. Y como dices, hay gente que dice no. Tú me dices que yo tengo el don, pero yo no lo acepto porque es una responsabilidad gigantesca. Y tú nos has explicado qué pasa a veces con gente que rechaza el don. Y tal vez nos pudieras dar unos momentos aquí de explicación de algunas experiencias que has escuchado acerca de esto. Sí, claro, o sea, lo que venimos planteando y platicando es que estas personas pues sí tienen algo de especial, eso es un hecho, sí tienen unas características, ya sea complejas de entender porque tienen que ver con emociones, tienen que ver con psique, muchas otras hasta de hecho con cuestiones de cuerpo. Pero básicamente lo que preguntas puede ser, digamos, una respuesta concreta para esta entrevista y tener una idea en que las personas que tienen estos dones, este, hay quienes se les detecta desde edades muy tempranas, desde que son niños, por ciertas actitudes, porque les llama la atención ciertas cosas, porque tienen actúan de cierto modo, de tal manera, e incluso hay niños, hay ejemplos se han investigado ejemplos de niños que curan por sí solos, ¿no? O sea, ellos saben cómo hacerlo y eso se vuelve muy complejo, o sea, porque cómo aprendieron, ¿no? Ujú, Por un lado, otro hay quienes detectan sus dones incluso antes de nacer, ujú. o quienes se les otorgan cuando están en el vientre de sus madres. Hay ciertas señales, en alguna sesión que hemos tenido platicamos que una de las señales potentes para que un niño se le perciba como curandero o curandera es que llora estando dentro del vientre. Ujú. Es una señal muy fuerte para identificar que una persona tiene dones vinculados al curanderismo. Bueno, hay una serie de dones, ¿no? Hay una serie de señales, de ciertos sueños, soñaron con ciertos santos, con ciertas montañas, les indicaron mensajes a través de los sueños. Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿no? Ujú. Hasta ahí hay señales, hay una serie de señales que le indican a una persona que tiene el don, pero lo complicado viene cuando ese hombre o mujer, niño o niña no quieren tener el don. Ajá, o sea que las señales se les presentan, por ejemplo, los sueños, ¿no? En el caso náhuatl,
Siempre es como una constante de que las personas que van a ser especialistas del rito sueñan con las montañas de su lugar de origen. Y además dentro de las montañas sueñan con los guardianes de esos lugares sagrados, ¿no? Son entes sobrenaturales. Y hasta ahí les menciono, les repito, no hay problema. El problema es cuando esta persona no simplemente no quiere tener esos dones, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú para decir a estos entes sagrados, a estos procesos oníricos, negarlos? Y de plano hay gente que pues lo ha rechazado, ¿no? Porque saben lo que implica transformarse o iniciarse como curandero o curandera. Entonces saben que su vida pues va a estar al servicio de la comunidad Ujú. y muchas personas no, pues simplemente no aceptan, no lo quieren, pero también de acuerdo a otros estudios de otros colegas o mi propia experiencia, esto tiene una repercusión tremenda. Ajá, porque si las personas no aceptan sus dones Ujú. y no aceptan ser iniciados como curanderos y o curanderas, pues las implicaciones recaen, una, en la enfermedad. Ellos se empiezan a enfermar constantemente, se empiezan a enfermar ellos o en su defecto se enferman personas de su familia muy cercanas. Si tienen hijos o hijas, se enferman sus hijos o hijas, sus padres, sus hermanos, sus cuñadas, etcétera. Entonces la enfermedad es una de las cuotas que tiene que pagar por no aceptar el don. Ujú. Eso, pero también no la enfermedad, no solamente la enfermedad, también está la cuestión de que no les va bien en muchos ámbitos de la vida. O sea, no les va bien en el tema económico, no les va bien en el tema de relacionarse con personas, digamos, en cuestión de construir una relación amorosa, Ujú. no les va bien en su vida diaria y cotidiana. Es otro de las facturas que deben de pagar si no aceptan sus dones. Y ya lo más extremo o lo más triste, como depende cómo lo veas, es que hay el caso de curanderos y o curanderas, no, que no, bueno, no puedo decir que son curanderas y o curanderos, sino más bien en potencia, que están vinculados a tener que se les dio el don y por no aceptarlo, fallecen, pero muchas veces no fallecen ellos así no de forma brutal, Ujú. sino más bien primero hay este lazo de enfermedades, luego la muerte y otras veces la muerte recae en sus seres más cercanos, hijos o padres. Entonces, hay casos en la zona Nahua en donde ciertos curanderos no, pues no, se negaron a aceptar sus dones y fallecieron sus hijos. Ajá. Y ahí no paró todo, o sea, la tragedia seguía. Ellos lo que necesitaban era más bien aceptar el don, porque si no la desgracia iba a seguir sucediendo. Entonces no les queda de otra más que aceptar. Entonces, si esto lo vemos en referencia a los cursos que decíamos del New Age, del chamanismo New Age, pues acá lo que la gente busca es rápido que lo Ujú. reconozcan como curandero y o curandera a través de un curso y que le den de hecho un certificado en papel. En estos procesos de tradición y cultura vemos que no es fácil, pues es bien complejo y además muchas veces la no aceptación pues lleva a caminos en donde está vinculado la pérdida de gente que ellos aman. Entonces, pues es difícil, o más bien que pueda quedar en la reflexión de cada quien si es o no difícil ser curandero y o curandera en este contexto. Ya, absolutamente. Y una vez más, es una dedicación a la comunidad. En una de las conversaciones que hemos tenido recientemente como parte de los entrenamientos que has estado ofreciendo y vamos a ofrecer en la primavera 2026 otra vez, hablas acerca de todo esto y mucho más y cómo una vez más en algunas comunidades podremos decir que el presidente municipal tiene casi el mismo nivel de am, respeto, tal vez es la palabra correcta, y responsabilidad por proteger la comunidad
que el curandero y la curandera, y tal vez el curandero curandera, porque ha dedicado toda su vida, tiene hasta más respeto por parte de su comunidad, ya que una vez más ha decidido que esto es lo que va a hacer, no por reconocimiento, sino porque es su mandato. Y la otra cosa que es importante cuando estamos hablando, platicando en esas sesiones que tú has estado ofreciendo, tiene que ver con la conexión de cómo la iglesia en muchas de estas comunidades, la iglesia católica, funciona y colabora hasta cierto punto con estos curanderos y curanderas, donde ciertos rituales, ciertas ofrendas a veces salen de la iglesia y se van al monte y viceversa, y cómo eso es importante de entender. Y una vez más, tú que has dedicado todos estos años como parte de preparación para tu doctorado, el cual esperemos ya termines 2026, ese tipo de conocimiento has compartido y también cuando vamos, como digo, allá a Teotihuacán, a Ecatepec, a otros lugares, siempre estás compartiendo este tipo de conocimiento y ahí es donde queremos avisarle a la gente que estás ofreciendo estos entrenamientos y que si hay gente que está interesada en tomar las clases, son 8 sesiones lo que vamos a estar ofreciendo en la primavera del 2026 y lo estamos ofreciendo por Zoom. Entonces pueden comunicarse líderesdelfuturo@yahoo.com y vamos a sacar un video breve también en nuestras redes sociales y otros lugares para gente que esté interesada. Hay un costo para estas clases, no hay un certificado al rato, es simplemente de que queremos aprender como primer paso para aprender acerca de nuestras comunidades ancestrales, porque nuestra gente indígena está aquí. Y una de tus profesoras, a quien le tengo mucho respeto, la doctora Lulu, allá en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ha dedicado ya un tiempo a la exhibición en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia de la gente indígena, no como el pasado que ya no existe, pero la gente indígena del día de hoy. Y tú has ido con nosotros, nosotras, para visitar estos espacios y son unas exhibiciones muy bonitas que incluyen huipiles y todos estos tipos de información esencial para nuestra comunidad. Y ese es donde también le recuerdo a la gente que si tienen hijos o hijas que están en la prepa o el colegio en el norte de California y quieren ir con nosotros, nosotras, el programa Luis Vázquez va a ir también en julio del 2026 y vamos a ir a visitar el Museo Nacional de Antropología e Historia, Ecatepec, donde ahora tenemos el programa de padrino, madrina. Más detalles, comuníquense conmigo. Y también, una vez más, otros tipos de visitas a Xochimilco, a Teotihuacán y Cuernavaca, entre otros lugares. Entonces, la colaboración que llevamos y gracias por esa dedicación que tú le das ha sido esencial y cada una de las personas que ha participado en los entrenamientos, 8 entrenamientos este otoño, siempre está feliz porque se sienten súper conectadas a sus culturas de México, basado en cómo tú explicas todo esto de curanderismo y que una vez más mucha gente quiere regresar a aprender acerca de esto. Y es interesante porque una vez más tú has dedicado a la licenciatura, la maestría y ahora ya estás en el doctorado. Y si no tienes otro don, tienes el don de la enseñanza y en la forma que explicas las cosas es una forma fácil de entender, es una forma que uno entiende, toma sus notas y todo. Yo aquí tengo mis notas de cuando he presentado a nuestros entrenamientos contigo por Zoom. Tengo mi propia libreta que dice Oaxaca y ahí tengo todas mis notas de todo lo que tú nos has compartido. Entonces, yo diría la cosa aquí es, ¿te sientes listo para el doctorado? ¿Ya sientes que ya estás a punto de acabar y contribuir a la comunidad de una forma un poquito diferente, sea como profesor o investigador?
Sí, claro, bueno, por una parte, creo que me harían falta vidas para acabar de entender o siquiera acercarme a toda la vida tan compleja que emana de los pueblos indígenas. Ujú. Pero por otro lado, me siento listo y también contento, digamos, porque mientras les platicaba, pues no llegué a esta tercera parte, a esta tercer tesis, ¿no? Que tiene que ver justo ya de forma profunda con el curanderismo desde una perspectiva, pues sí, antropológica e histórica también, pero que también muestra o abre la ventana para entender que el curanderismo está más vigente que nunca, ¿no? Ujú. O más bien, o siempre ha estado ahí, solo que de unas formas, pues muy bien resguardadas en temas tan complejos como el mundo de los sueños, que ahora es lo que analizo para la tesis del doctorado, la función de cómo los curanderos se vinculan y se interconectan con entidades a través de los sueños, pero también cómo tienen la percepción del cuerpo muy compleja, fragmentada en unas partes corpóreas que son extensos a ellos y que andan ahí viviendo en el mundo natural, en el mundo geográfico, incluso en el mundo de los sueños, Ujú. a un análisis, digamos, o unas inquietudes por entender de una forma diferente lo que se conoce a nivel muy amplio como el nahualismo o el tonalismo. Yeah. Entonces, bueno, esto es nada más una parte para tratar de no responder, sino más bien de compartir y esbozar un poco de lo que ha sido la actualidad en el doctorado. O sea, listo en ese sentido, pues sí, porque y también agradecido con los nahuas de San Baltasar Xochitlasco en la Sierra Norte de Puebla y con sus curanderos y o curanderas de mostrarme un mundo que es demasiado complejo y que de hecho, te digo, harían falta vidas y avances quizás hasta científicos Ujú. en el mundo de otros campos como la física, la química, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas todo esto emana del propio cuerpo. Entonces, esto es de hecho el meollo de esta tesis, Ujú. el análisis del cuerpo y la corporeidad a través del curanderismo y sus directrices como el mundo de los sueños, el mundo del vínculo con la cultura material, velas, flores, copales, bebidas, etcétera, pero además todo eso vinculado a las prácticas del curanderismo. Yeah. Entonces son temas que pues no son fáciles de estudiar, pero pero que son la llave, o al menos han sido la llave para mi investigación y así tratar de entender el papel del curanderismo a otro nivel, a un nivel más, digamos, pues más profundo o complejo, depende cómo cada quien lo quiere entender, y yo, tan sencillo para ellos, demostrárnoslo a nosotros como no indígenas y además tener nosotros la capacidad de asombro, de interés por tratar de entender que el curanderismo es vigente porque cumple unas razones específicas, entre ellas equilibrar la vida de las comunidades, la vida de las personas y también a enseñarnos al mundo no indígena que ahí hay una directriz para tener cuerpos y mentes sanas, no necesariamente pues sí, no necesariamente sometidas por un mundo médico de bata blanca, Ujú. donde a veces muchas veces más que llevarnos al mundo o al aspecto de la curación y del bienestar, tanto social como emocional como corpóreo, nos llevamos a un sometimiento, ¿no? Ujú. Bueno, eso se podría debatir a un nivel más profundo, pero puede ser una de las directrices en cual la antropología o la historia o la etnohistoria pone sobre la mesa que el curanderismo no se queda y lo repito siempre, en la faceta de lo místico y de lo mágico, sino que más bien bajo estas perspectivas históricas y antropológicas muestran que el curanderismo está vigente porque tiene razones específicas, no solamente sanar cuerpos, sino sanar familias y sociedades enteras. Excelente. Y por ese lado, pues yo estoy agradecido con la ENA, el INA, con mi directora de tesis, que bien la sacas a colación, la doctora Lourdes Báez, que es la curadora de la Sala Nahua en el Museo de Antropología,
y con el proyecto que tú estás trabajando desde ya hace varios años y con la oportunidad que tengo de colaborar con ustedes. Estoy pues agradecido con el corazón, que ha sido un tema del cual hemos hablado, ¿no? Yeah. Entonces, los que saben, como digo, con el corazón, saben la profundidad que eso implica. Absolutamente. Cuando participaste en el, la conferencia de julio de curanderismo en nuestras vidas, right? Cuando hiciste esa presentación en la sala grande del corazón, fue una conversación muy importante, igual que la presentación que dio la doctora Lulu y nuestra otra colega en Cuernavaca. Entonces, una vez más, hay mucho por aprender. Si alguien quiere aprender más acerca de las clases que va a estar dando el profesor Erlan desde México por Zoom, una vez más, la forma que va a ser, se van a inscribir, van a pagar por todas las clases, son $80 por las 8 clases. Y ya de ahí se les va a pasar la liga de Zoom para que puedan participar desde su hogar. Y ya vamos acabando el primer grupo. La intención es hacer otro grupo en la primavera y en el verano. Si pueden viajar con nosotros, nosotras a México, podrán hacerlo y conocer al profesor. Pero también en el verano estamos pensando hacer en la segunda parte de estas sesiones. Entonces, creo que hemos cubierto un poco de información ya, Erlan, y vamos a llegar al final de esta charla, pero quiero agradecerte como siempre por todo el tiempo y la dedicación que le has dado a nuestra comunidad cuando hemos ido una vez más allá a Ecatepec, a Teotihuacán, al Museo Nacional de Antropología e Historia, y estaremos en contacto contigo para las siguientes clases que vamos a ofrecer. Y la otra intención es que en un futuro puedas venir y visitarnos en persona para continuar dando clases aquí localmente. Entonces, buena suerte en la última parte del doctorado y esperamos, yo personalmente espero verte en marzo cuando llevemos el siguiente grupo de gente con DACA allá a la Ciudad de México a visitar. Entonces, gracias como siempre por todo tu tiempo, tu dedicación a la enseñanza de nuestra comunidad y estaremos en contacto contigo en un futuro muy cercano. No, al contrario, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento y claro, es un hecho. Por acá nos vemos en marzo. Definitivamente. Entonces, para gente interesada en estas clases, comuníquense líderesdelfuturo@yahoo.com o va a haber un video específico acerca de esto, pero queríamos empezar la conversación aquí. Gracias, Erlan, y estamos en contacto.